¿Cómo debo amar al prójimo? Amar al prójimo, según la Biblia, significa amarlo activamente, buscando su bienestar físico y espiritual como si fuera el propio. Siguiendo el ejemplo de sacrificio de Jesús, se resume en Mateo 22:39 como amarás a tu prójimo como a ti mismo, aplicándose a todos, incluyendo enemigos, con paciencia y sin buscar conveniencia propia. Amar como a ti mismo implica cuidar, respetar y procurar el bien de los demás, como la misma dedicación que tenemos hacia nosotros mismos. El amor incondicional, ágape, no se basa en sentimientos, sino en una decisión de buscar lo mejor para el otro, sin importar si lo merece o si es conveniente. El amor se demuestra ayudando en necesidades prácticas, es decir, siendo las manos y los pies de Jesús, como en la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan que somos el cuerpo de Cristo? Así es que amar aún a los enemigos. Jesús enseñó a orar por quienes nos persiguen y no pagar mal con mal, demostrando un carácter superior. El amor implica perdonar, no guardar rencores y tener paciencia con las personas difíciles, que evidentemente van a venir a nuestras vidas en cualquier momento. Esta forma de amar es el fruto del Espíritu Santo. Parte del amor al prójimo incluye compartir el mensaje del Evangelio para su salvación espiritual. Este mandamiento es considerado por Jesús como el segundo más importante y es esencial para la obediencia a Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, encontramos la muy conocida parábola del buen samaritano, y para comprender mejor la importancia de esta parábola, es necesario ver el contexto en el que Lucas sitúa la historia que Jesús narra. En Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó, y para ponerlo a prueba, o sea, al Señor, le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le preguntó a él: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió y dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de todas sus ropas, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, un sacerdote pasaba por ese camino y al verlo, pasó de largo. Asimismo, un levita. Al llegar, se acercó, miró y pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba. Al verlo, sintió compasión y se acercó. Le vendó las heridas, echándole aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al siguiente día, al partir, sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuídalo, y lo que gastes de más, cuando vuelva te lo pagaré. Entonces, ¿quién de estos 3 crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces respondió el maestro de la ley: el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. El contexto de esta parábola que está contando Jesús es un breve interrogatorio de parte de este abogado o maestro de la ley que se acerca a Jesús. Su propósito al hacerle preguntas no era necesariamente buscar genuinamente la sabiduría del Señor, sino ponerlo a prueba. Como abogado en Israel se suponía que era un maestro de la ley del Antiguo Testamento. Así que Jesús lo puso a prueba y le dijo: Si eres abogado y dominas la ley bíblica, ¿qué dice la ley que debes hacer para heredar la vida eterna? Y el abogado respondió recitando el gran mandamiento. Dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y le agregó: y a tu prójimo como a ti mismo. Con toda seguridad había memorizado el gran mandamiento, como todo buen estudiante de la ley en la antigüedad. Así que Jesús respondió: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Así entonces Jesús ofrece la promesa de vida eterna
a una persona que solo tuviera que cumplir el gran mandamiento o la ley de Dios. Claro que Jesús sabía que personas como los fariseos y personas como este escriba o intérprete de la ley creían haber cumplido la ley de forma excelente y que al hacerlo merecían entrar en el reino de Dios. Sabemos también por las enseñanzas de Jesús en otros pasajes que lo que él quería era que la gente comprendiera que si realmente entendiera la ley, ésta los conduciría a otra vía de salvación, que no fuera la de buscar el cielo con sus propias buenas obras, porque lo que la ley hace es exponer nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios, nuestra incapacidad de cumplir los mandamientos de Dios. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano está justificado delante de él, o sea, delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Lutero y Calvino, que son dos grandes reformadores magisteriales de la Reforma del siglo XVI, eran diligentes estudiantes de la ley, ambos con formación jurídica. Se sintieron impulsados al Evangelio porque la ley los ahogaba en profunda desesperanza. Pero este abogado, del que estamos hablando ahora, no experimentó tal cosa. Asumió que estaba cumpliendo él el gran mandamiento y Jesús le dijo, «Estás bien, cúmplelo, vivirás, no tienes nada de qué preocuparte». Pero el abogado fue más allá y preguntó, «Bueno, Jesús, ¿y qué significa la ley cuando dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo? Entiendo lo que significa amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente, y todo eso, pero ¿quién es mi prójimo?». Jesús podría haber dicho, bueno, tu prójimo puede definirse como tu vecino o alguien que vive al lado de tu casa o en la calle donde vives, o incluso, más ampliamente, como cualquiera que vive en tu vecindario. Pero entre los judíos y en particular entre los fariseos, tenían una definición muy restringida de quién era el prójimo. Para ellos, sería un compatriota judío y un compatriota judío justo, así como uno de ellos, como uno de los fariseos, y distinguían entre ellos mismos los hombres justos y la gente de la tierra, la clase baja. Y sin lugar a dudas, las personas que estaban fuera de la nación de Israel eran consideradas fuera del vecindario de Dios y entre aquellos fuera del vecindario judío. Quizá los más despreciados habrían sido los samaritanos, quienes durante el cautiverio, algunos de los que permanecieron se casaron con paganos y produjeron lo que los judíos consideraban una raza mestiza de semijudíos. Los samaritanos tenían su propio templo en Gerizim, que preferían al culto en el templo de Jerusalén, como recuerdan de la conversación de Jesús con la mujer de Sicar o la mujer del pozo. Además, cuando los judíos regresaron del cautiverio e intentaron reconstruir el templo, algunos de los samaritanos los acosaron arrojando cerdos muertos en el área de construcción. Eso derivó en que el lugar sagrado fuera contaminado y profano, y tuvieron que resantificarse por un par de semanas y suspender la construcción mientras lidiaban con todo este acoso. Así que en realidad había un desprecio muy particular entre judíos y samaritanos en aquel entonces, y todo indica que los judíos no tenían tratos con los samaritanos. De hecho, la gente se escandalizó cuando Jesús viajó de Judea a Galilea, pasando por Samaria para llegar a su destino, en lugar de tomarse el camino indirecto que los judíos solían tomar. Así que ahora Jesús responde a la pregunta sobre el prójimo contando esta historia, la historia de un hombre. Se supone que era judío, que fue de Jerusalén a Jericó, unos 27 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, y los 27 kilómetros transcurren por un campo bastante desolado. Jericó, según el Nuevo Testamento, es una ciudad construida alrededor de un gran oasis, y ese era su gran atractivo. Por eso los comerciantes viajaban con frecuencia de Jerusalén a Jericó para vender sus mercancías, ya que había gente viviendo en el oasis. Sin embargo, era un lugar altamente codiciado por salteadores de caminos o ladrones, que acechaban a aquellos que viajaban solos o un pequeño grupo de comerciantes desprotegidos. Ellos se escondían entre las rocas en las cuevas que había en los alrededores al anochecer y los asaltaban y les robaban sus pertenencias, y con ello pues también sus mercancías.
Y Jesús fue que dijo: el hombre bajaba a Jericó. En el camino cayó en manos de ladrones que lo despojaron de su ropa, lo hirieron, obviamente le robaron todo lo que tenía de valor y lo golpearon brutalmente, dejándolo, como dice la parábola, medio muerto. Así que esta víctima de la brutal paliza de los ladrones quedó en tal situación que obviamente si nadie lo hubiese ayudado o acudía a rescatarlo, seguramente habría muerto. Ahí, desnudo, solo, golpeado. Ahora, el resto de la historia cuenta cómo la gente vio a este pobre hombre tirado en la calle y cuál fue su reacción. Por casualidad, un sacerdote pasó por ese camino y al verlo, pasó de largo. No es que no lo haya visto, lo vio al hombre, lo vio ahí tirado, destrozado, y no se enteró si estaba vivo o muerto. Sencillamente lo evitó y caminó hacia el otro lado del camino. ¿Por qué? Sucede que existían muchas leyes entre los sacerdotes, los fariseos y los levitas, relacionadas con la impureza y los rituales de purificación, y una de ellas decía que no se permitía tocar un cadáver, y en caso de que así fuese, se debían realizar una serie de rituales de purificación para poder reanudar las actividades sacerdotales. Así que el sacerdote, temiendo que el hombre que había caído en manos de los ladrones estuviera muerto, lo rodeó a como diera lugar. No quería pasar por estos innecesarios y tediosos rituales de purificación que interrumpirían el curso normal de sus actividades sacerdotales. Así que decidió evadirlo. Después, un levita, un consagrado para hacer las obras de Dios. Al llegar al lugar se acercó, miró y al igual que el sacerdote pasó de largo. Así que estos dos miembros del clero, que han sido apartados, entre otras cosas, para realizar obras de misericordia, no solo no se detuvieron a ayudar a este hombre, sino que lo vieron ahí e hicieron todo lo que fuera necesario para evitarlo. No le ayudaron, ni siquiera se tomaron la molestia de revisar si estaba muerto ya, como para llamar a alguien más. Pero leemos que aparece un tercer hombre, identificado no como un sacerdote, ni un levita, ni ningún título religioso, solo un samaritano. La parábola se llama la parábola del buen samaritano, pero para los judíos no existía tal cosa como un buen samaritano. Y dice que el samaritano llegó al lugar donde estaba el hombre, y entonces, al verlo, sintió compasión. Esto es justamente lo que el sacerdote y el levita jamás sintieron. No sentían nada por este hombre brutalmente golpeado. Pudo haber sido que el samaritano vio a este hombre en la calle, sintió lástima por él, abrumado por una profunda compasión, y luego caminó hacia el otro lado como los otros dos. Pero la compasión que sentía lo impulsó a actuar. No se limitó a decir: voy a orar por ti, amigo, siento tu dolor, y seguir adelante. Hizo todo lo posible por mostrar misericordia a este enemigo que había caído en manos de ladrones. Dice entonces que se acercó a él, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y después de ungir a este hombre, lo levantó. El hombre obviamente no podía caminar, así es que lo montó en su propia bestia de carga. El hombre era pesado, el peso de una persona regular. El samaritano caminaría junto al burro, camello o lo que haya sido, cediendo su asiento para que este hombre herido tuviera dónde montar. Y lo llevó a una posada. No fueron al hospital, ni a urgencias, ni lo dejó ahí. Ni se dedicó a sus asuntos porque tenía una cita en Jericó. No fue así. Todo su día, todo su viaje, todos sus negocios tuvieron que posponerse, porque la máxima prioridad para este samaritano era: tengo que asegurarme de que este hombre esté bien cuidado. Así que lo llevó a la posada, le consiguió una habitación, se aseguró de que el hombre tuviera todo lo que necesitaba en la posada, toda la comida, toda la atención adecuada. Pasó toda la noche en la posada con él cuidándolo. Al siguiente día, sacó 2 denarios que le dio al posadero y le dijo: cuídalo, cueste lo que cueste. Ya me conoces, paso por acá todo el tiempo, con frecuencia, volveré la próxima vez y te pagaré lo que te deba en ese momento. Después de la historia, Jesús le pregunta al abogado: ¿quién de estos 3
te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Era la pregunta más fácil que jamás le habían hecho a este abogado. ¿Cuál de los 3 hombres te parece que fue el prójimo? El abogado, con toda facilidad y confianza, dijo: el que tuvo misericordia de él. No solo sintió compasión, sino que la mostró con hechos. El objetivo de la historia es responder la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesús dice que no hay límites étnicos ni límites geográficos en cuanto a quién es el prójimo en el reino de Dios. Todo ser humano creado a imagen de Dios es mi prójimo, lo que significa que estoy llamado a ser el buen samaritano de mis tiempos. Estoy llamado a amar a todo ser humano sobre la faz de la tierra, tanto como me amo a mí mismo, incluso si no forma parte de la hermandad, es decir, de los círculos a los que pertenezco o alguna comunidad cristiana. Eso no importa. Todo ser humano es mi prójimo. Así no sea parte de la familia de la fe, sigue siendo mi prójimo. Se supone que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Jesús dice: haz esto y vivirás. La Escritura nos manda incluso a amar a nuestro enemigo. De esto estaremos hablando más en la siguiente sesión. Vamos a orar. Padre, te pedimos que podamos llevar a cabo este llamado, convirtiéndonos en el buen samaritano para quien nos rodea hoy. Que tu Santo Espíritu guíe nuestro corazón a través de esta parábola para amar sin barreras ni distinciones. Danos de tu gracia para poder ver en cada persona a un hermano y amarles con el mismo amor que tú nos tienes. Concédenos un corazón compasivo para amar a nuestro prójimo, tal como nos enseña la parábola del buen samaritano. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.